Buenas noches, mi nombre es Abel Fernández, soy un periodista radicado en Miami. Hoy les traigo una historia que escribí para el diario El País sobre la Torre de la Libertad de Miami, que cumple 100 años. Esta torre es un símbolo del exilio cubano en el sur de la Florida. Pero también habla de una paradoja, que es que en este momento los cubanos, por primera vez en más de 60 años de exilio, están siendo deportados. Entonces, la historia de la torre es que fue un edificio, es uno de los edificios más antiguos de Miami, que es una ciudad muy joven y hay muy pocos edificios históricos. La torre se construyó en 1925, por eso cumple 100 años, ahora cumplió en julio, y cuando se construyó fue para ser sede del primer periódico local. Se encuentra en el downtown de Miami, en la avenida Biscayne, frente por frente al Bayside. Es bien difícil perderla porque contrasta con los edificios, los rascacielos que están en el downtown. Es una torre pequeña, con un estilo arquitectónico español. Es una copia de la Torre de Giralda de España. Pero lo que hizo este lugar un monumento histórico fue que en los años 60 fue donde llegaron los primeros cubanos exiliados que venían refugiados del régimen cubano de Fidel Castro. Estos exiliados vinieron en lo que se llamaron los vuelos de la libertad. Fue un programa del gobierno de Estados Unidos que permitió a estas personas salir de Cuba. Muchos salieron con lo que tenían puesto. Llegaron aquí separados de sus padres, muchos que llegaron de niños separados de sus padres. Eh, este programa duró hasta el año 73. Durante ese tiempo, estos cubanos que llegaban iban a la torre donde se estableció lo que se llamó el Centro para Refugiados Cubanos. Y los cubanos lo apodaron el refugio. Y ahí recibían dinero para la renta, ayudas del gobierno, comida, una serie de cosas, ¿no? De latas de spam. Hablé con varias personas que fueron procesados, recibidos cuando llegaron de Cuba en el refugio, cuando eran niños. Hablé con varios cubanos que llegaron cuando niños a la torre y me contaron qué significaba para ellos este lugar. Eh, Algunos son muy famosos. Por ejemplo, hablé con Emilio Estefan, el productor musical, el esposo de Gloria Estefan, eh, probablemente una de las parejas de cubanos más famosas del mundo. Ellos recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el máximo galardón civil que otorga Estados Unidos. O sea, es el máximo honor civil de la nación. Hablé también con Ramón Saúl Sánchez. Es un estadista bien conocido en el exilio por el movimiento Democracia, que durante años ha dirigido, organizó flotillas en protesta contra el régimen cubano, ha hecho huelgas de hambre en favor del exilio cubano y ha sido una figura constante en el sur de la Florida en cuanto al activismo por la libertad de Cuba. Y también hablé con un profesor de la Universidad Internacional de la Florida, de FIU, que también llegó a la torre cuando era niño. Hoy en día es un sociólogo que ha escrito y estudiado extensamente el tema de los cubanoamericanos, los cubanos. Han hecho estudios sociales, han entrevistado recién llegados durante décadas, se ha especializado en estos temas migratorios. Emilio Estefan me dijo que la torre eh, representaba el orgullo de la comunidad que tuvo que venir a otro país y dejar su familia, dejarlo todo y empezar de cero con la ropa que tenía puesta, ¿no? Eh, Él llegó ahí siendo niño y me dijo que pasaron muchos 12 años hasta que volvió a ver a su mamá. Eh, Son historias desgarradoras, ¿no? Del exilio cubano. Hoy en día, bueno, aparte de muy famoso, eh, es copresidente del comité asesor del centenario de la Torre de la Libertad. Eh, Ramón Saúl Sánchez
que ha dirigido el movimiento Democracia, llegó a la torre cuando tenía 12 años, con su hermano menor. Su mamá nunca la volvieron a ver. Eh, Estas historias están recogidas en la Torre de la Libertad, ahora en una exhibición que tiene más de 300 historias en formato de audio, donde hablan del legado para el exilio de este lugar, ¿no? Lo que representa para el exilio, ¿no? Eh, pero esto coincide con un momento histórico que es nuevo para la comunidad del exilio cubano, que es la deportación de los cubanos, ¿no? Durante años, los cubanos que llegaban a Estados Unidos podían quedarse automáticamente, gracias a una ley que se llamaba pie seco, pies mojados, una política migratoria. Eh, Además, existe una ley de ajuste desde el año 1966 que permite a los cubanos, después de un año y un día en Estados Unidos, acogerse a esta ley y solicitar la residencia permanente. Pero ahora algunos cubanos que entraron por la frontera y recibieron un documento, una clase de documento que se llama I-220A, no han podido regular su estatus porque una corte falló que ese documento no era considerado una entrada legal al país. Otros cubanos que llegaron en programas humanitarios de la administración anterior, como eh, el parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, eh, este programa fue cancelado y estas personas se han quedado en el limbo migratorio. También los que entraron bajo el programa de CBP One por la frontera, les pasó lo mismo. El programa fue cancelado y estas personas les dijeron que tienen que marcharse. Muchas de estas personas están siendo detenidos incluso en la corte de inmigración en el downtown de Miami, que queda a menos de 2 kilómetros de la Torre de la Libertad. Entonces esta paradoja es el enfoque de la historia. Le pregunté a Ramón Saúl Sánchez, ¿no? Eh, Él durante años, él es una persona que ha tenido un historial de activismo por la libertad de Cuba, los derechos humanos de los cubanos, de los emigrados, y ha sido consistente a lo largo de los años, ¿no? Durante mucho tiempo él no se hizo residente en Estados Unidos porque ni ciudadano, porque él decía que él quería seguir siendo cubano, con la esperanza de que algún día cambiara el régimen en la isla y él poder regresar. Pero después del 9/11, en el año 2001, cuando los atentados terroristas de Estados Unidos, cambiaron las leyes de inmigración y él decidió solicitar la residencia permanente porque habían cambiado los tiempos y era ahora más complejo, y no se la dieron. Él apeló esto y recientemente, hace un par de años, un juez le permitió permanecer en Estados Unidos. Él dice que, su abogado dice que si lo mandan a Cuba es una sentencia de muerte, porque Ramón Saúl es conocido por sus flotillas hacia Cuba. Él organizó flotillas de embarcaciones que salían del sur de la Florida hacia Cuba, protestando en homenaje a las víctimas del régimen cubano. Ha hecho huelgas de hambre, hizo una huelga frente a la torre, pidiendo por los balseros para que les permitieran quedarse en Estados Unidos. Y hace poco estuvo en una manifestación en el Versalles, en el restaurante Versalles de la calle 8, de cubanos con I-220A. Sánchez dice que él es el caso de un cubano que podría ser deportado. Él estuvo preso en los años 80 porque se negó a testificar en un caso de un grupo de paramilitares exiliados y la corte lo declaró en contempt y estuvo preso 4 años. Y no ha logrado regular su estatus por lo que les expliqué anteriormente. Quiere decir que él está en una situación donde él dice que él corre riesgo de que lo deporten, ¿no? Pero así todo, dijo que no se puede quedar callado, que necesita, dice que no puede callarse la boca ante lo que se está viviendo, ¿no? Porque le da vergüenza. Sus palabras textuales son: estamos viviendo tiempos que avergüenzan, que angustian, y si no levantamos nuestra voz, incluso los que están apoyando estas políticas van a sufrir.
nosotros que hemos pasado una dictadura como la que hemos pasado, tenemos un compromiso moral con los que escaparon. En un momento de la conversación que me dijo, caramba, en 66 años los cubanos no hemos aprendido nada. También el profesor de FIU, Guillermo Grenier, me explicó eh, por qué los cubanos históricamente han sido republicanos, ¿no? Él me dijo que esto se debía a que en los años 80 hubo una estrategia del gobierno de Ronald Reagan para incorporar minorías que no estaban afiliadas a ningún partido. Se enfocó en la comunidad de los cubanos del sur de la Florida y, bueno, formaron líderes políticos locales, eh, les abrió la puerta a la nacionalidad estadounidense, y ahí se creó el término cubano-americano. Y entonces él me dijo, bueno, como dicen los estadounidenses, ¿no? They walk the walk. eh, Hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Y desde entonces eh, se creó la comunidad, entre la comunidad cubana, esa afiliación al Partido Republicano, pero que después los recién llegados han ido replicando esa, aunque desconozcan el sistema político norteamericano, tenían familiares aquí y cuando llegaban les decían que los cubanos eran republicanos y bueno, se afiliaban al partido también, ¿no? Eh, pero por otro lado, existe un sentimiento, me dice él, que es de que los cubanos que llegan después ya no son como los que vinieron antes. Él me puso este ejemplo me dijo que esto sucedía, me puso como ejemplo el éxodo del Mariel. A principios de los 80 me dijo que, bueno, cuando llegó ese grupo de inmigrantes, ya los que estaban aquí no los vieron como iguales a ellos, los vieron diferentes, ¿no? Sus palabras textuales fueron, me dijo, los que estaban aquí vieron ese grupo diferente como revolucionarios arrepentidos. Muchos dijeron, esa gente no es como nosotros, esperaron a ver cómo estaban las cosas para venir. Fue el momento donde el sentido de nosotros y ellos comenzó a surgir y se estableció como la norma entre los exiliados. Después me dijo que eso se ha repetido en las otras oleadas que han venido después, por ejemplo los balseros en los años 90, cientos de miles, ahora más recientemente los cubanos que llegaron por la frontera. Él me dijo que esto es un fenómeno social que es de la asimilación, ¿no? Socialización. Si tú llegas a un país como inmigrante, te quieres incorporar, no quieres ser diferente, ¿no? Quieres parecerte a tu vecino. Y para entrar en la comunidad, dices, bueno, ¿cuáles son los parámetros? Bueno, ser republicano, o mi tía es republicana, yo también. Aunque no puedan votar, simpatizan con eso para ser iguales, ¿no? Él ha hecho un montón de análisis con entrevistas, encuestas a personas recién llegadas a lo largo de los años para llegar a estas conclusiones. Ha escrito una extensa obra sobre los cubanoamericanos, el exilio cubano y este fenómeno. Me dijo que solo una vez, que fue cuando el caso del niño Elian González, que en el año 2000 la comunidad entera se unió, que las diferencias esas que me estaba explicando como que desaparecieron en ese momento, ¿no? Me dijo que fue un caso extraño porque el afán era reunificar a la familia y estaba por encima de todas las leyes, ¿no? Pero que ahora la comunidad no se ha unido y que ahora la gente sencillamente estaba virando la cara y mientras están deportando a los cubanos, ¿no? Sus palabras textuales fueron, ahora la comunidad no se ha unido, el sentimiento es que los que están deportando no son como nosotros. Es la doble moral, como en Cuba. Te callas la boca y vas a Walmart, compras tus cosas y nada cambia. Pero si te toca que te deporten a un pariente, ahí sí te toca. Esas fueron sus palabras textuales. Entonces me dijo que la Torre de la Libertad era un símbolo de gente huyendo de un régimen, pero que ahora esto se estaba convirtiendo en un régimen que expulsaba a los inmigrantes. Me dijo lo que era el Freedom Tower, o sea, la Torre de la Libertad, que representaba la identidad de exiliados que recibían a otros, ese símbolo ya no está tan plasmado en la comunidad. Eso representa un desmoronamiento del exilio. Esta historia se las voy a dejar en el enlace en, en YouTube, se lo voy a poner en el perfil y en Facebook en el comentario. Además explico en la historia un poco sobre cuando la torre fue inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos y otros elementos interesantes para que los lean. Con esto me despido y muchas gracias a todos.